Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es la nutrióloga Luz Anaís Carabeo. Es especialista en evaluación nutricional de personas con discapacidad y con síndrome de Down. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y Muchas ustedes? gracias. Bien, igual. ¿Cómo prefieres que te digamos, Luz o Anaís? Pues los 2 me gustan, aunque la verdad la universidad donde yo trabajo me conocen más como Anaís. Ok, perfecto, Anaís. Bueno, pues tú eres especialista en personas con discapacidad y con síndrome de Down, ¿cierto? Pues es en lo que yo estudié nutrición, yo soy Ujú. egresada de la primera generación de la Universidad de Sonora, y después cuando yo terminé la carrera, hice una maestría que me especifiqué en trabajar con personas con síndrome de Down, adultos específicamente. Y la verdad, o sea, que digas, pues un diplomado, una maestría en perdón, en nutrición en discapacidad, pues no hay. Más bien yo he ido haciendo pues sí tengo un diplomado, pero en educación especial, específicamente en nutrición no, sino que lo que yo he ido estudiando, el trabajo que he tenido con esta población y otras personas con discapacidad, y pues ahorita actualmente se estoy diciendo la semana pasada, acabo de empezar a trabajar en el CRIT de aquí de Sonora. Entonces, ahí poco a poco he ido estas 2 semanas de consultas, créanme que he aprendido muchas cosas de las que no sabía, la verdad, y poco a poco he ido agregando ahí más conocimientos en eso, Ah, preparándome. muchas felicidades. Vi que qué bueno que entraste aquí al CRIT de Sonora. Oye, vi Ujú. que también tienes tu consultorio, ¿cierto? Sí, tengo mi consultorio particular, que, pues, más bien trabajo ahí por las tardes y los fines de semana, que son los sábados. Ok, perfecto. Bueno, pues te explico un poco de lo que va esta entrevista. Nos gustaría a nosotros hablar de la obesidad en Ujú, niños y niñas con síndrome de Down. okey, Consideramos que es un tema muy importante porque, como sabes, la obesidad es considerada la epidemia del siglo XXI. Es un factor de riesgo importante para otras enfermedades crónico-degenerativas, como lo puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias, etcétera. Por lo cual nos gustaría hablar de esto específicamente en su relación con síndrome de Down. okey. Entonces, me gustaría como primera pregunta preguntarte, ¿cuál es la relación que existe entre la obesidad y el síndrome de Down? ¿Hay factores de riesgo? Sí, ¿cuál es la relación? Pues mira, principalmente lo que yo he visto desde lo que son los pequeñitos, tanto puede ser que ellos tienen una prevalencia más grande de tener hipotiroidismo, número uno. Entonces, sabemos que eso está relacionado automáticamente con su metabolismo energético, va a ser mucho más bajo que una persona que no tenga hipotiroidismo, ya sea tenga síndrome de Down o no, pero pues esto hace que sea más bajo. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que yo trabajé en la universidad, que era pues más con adultos, porque era de 18 a 40 años, pero sí llegamos a encontrar nosotros que sí existía una disminución en lo que es la masa libre de grasa. ¿Qué es la masa libre de grasa? El conjunto de lo que viene siendo agua, músculo, órganos, entre contenido mineral óseo, entre otros minerales no óseos. Entonces, se encontraba disminuido esta parte, que si nosotros leímos un poquito, estudiamos de gasto energético, la masa libre de grasa es la que tiene más efecto o sobre este gasto energético. Entonces, si en ellos se encuentra disminuido, pues ya podemos también entender por qué sus necesidades energéticas son menores en comparación a una persona que no tenga síndrome de Down. Entonces, tenemos esta parte de la masa libre de grasa, del hipotiroidismo. También ellos tienden a nacer pues con enfermedades congénitas cardíacas. Entonces, muchas de estas enfermedades, como te mencioné, o sea, son del nacimiento y se pueden curar con tratamientos o con operaciones. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los papás se quedan con el miedo de que su hijo tiene una enfermedad del corazón. Entonces, muchas veces a ellos los limitan a hacer ciertas actividades físicas que tienden a ser más sedentarios. Entonces, por lo tanto, otro motivo por el cual ellos tienden a desarrollar a veces sobrepeso u obesidad. Y pues sí hay una prevalencia mayor a tener un porcentaje de grasa mayor que otras personas.
que no tienen esta discapacidad. O otra de las cosas también que puede suceder, en mi experiencia, que muchas veces, pues, los papás, al tener un hijo con discapacidad, tienen como cierta, vamos a decir, son más permisivos en la alimentación que tienen sus hijos. Entonces, con mucho respeto lo menciono, pero muchas veces los papás o los familiares dicen: "Bueno, mi hijo ya tiene una discapacidad, tiene ciertas cositas a lo mejor que son más difíciles de realizar para él. Entonces, ¿cómo lo voy a limitar a que coma lo que a él le gusta? Pues entonces, ¿cómo es una forma de premiarlos o de hacer, vamos a decir, un poquito más fácil, vamos a decir, a lo mejor el desarrollo en su vida? Entonces, muchas veces, pues esas elecciones de alimentos, pues no son las más adecuadas. Pero igual, pues eso puede pasar con un niño que no tiene discapacidad. Si tú a un niño le das a elegir, obviamente, entre un vaso de soda y un vaso de jugo, pues va a preferir tomar refresco, pues sabe más rico, digo. Entonces, ahí tiene que ver mucho es cómo son los papás permisivos con esta parte, pero es muy, 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 muy importante, pues, la educación nutricional, porque se les puede dar a ellos, porque tener síndrome de Down no significa que no puedan entender de qué van a comer, qué es bueno, qué no es malo, cantidades, etcétera, etcétera. Pero son esos algunos de los motivos por los cuales te puedo mencionar que tienden a tener mayor probabilidad de tener sobrepeso, obesidad, tanto niños, adultos. Ya sé cuál otra se me olvidó mencionar, es muy importante, la lactancia materna exclusiva. Al tener ellos problemas de hipotonía muscular, muchas veces, pues, no pueden ellos, pues, succionar bien. Entonces, muchas veces, pues, las mamás dejan de estar, pues, vamos a decir, como tratando de que el niño tenga esta lactancia materna, entonces empiezan a meter fórmulas desde muy temprana edad y eso se sabe que también en niños que no tienen una discapacidad tienen mayor prevalencia a tener sobrepeso, obesidad, si son alimentados con fórmula, así son alimentados, como dice la OMS, 6 meses con lactancia materna exclusiva y hasta los 2 años con la alimentación complementaria. Ok, qué interesante lo que nos acabas de decir, Ujú. porque es cierto que el síndrome de Down per se no es una causa de obesidad, más bien son los factores que lo rodean. Y como mencionas, hay factores que son genéticos, como las enfermedades congénitas, pero también hay otros factores que son muy importantes, que son los ambientales, ¿no? Como tú dices, los hábitos alimenticios, el sedentarismo, la sobreprotección o dar refuerzos positivos mediante la comida, ¿no? Entonces se vuelve muy importante la educación nutricional. Exactamente. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Medina, yo también formo parte de este proyecto con la relación del síndrome de Down y la obesidad. Y ahora, la educación nutricional es necesaria para todas las poblaciones, como ahorita se estuvo discutiendo, y es por eso que queremos hablar un poco más acerca de la alimentación. ¿Cómo Sí. debe ser la alimentación de una persona con síndrome de Down? Así como, ¿qué elementos nutricionales adicionales requiere una persona con síndrome de Down si es que los requiere? Ok, pues si hablamos desde los bebés, lactancia materna exclusiva, eso es súper, súper, súper importante. Entonces, y que a partir de lo que vienen siendo los 6 meses, pues comenzar lo que viene siendo la alimentación complementaria, como es en cualquier otro niño que no tiene discapacidad. Entonces, algo que yo les recalco mucho a los papás es de que no porque tengan síndrome de Down, no van a seguir esas mismas normas que menciona la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguirlo de la misma manera, empezando a los 6 meses con sus papillas de verduras, introducir los alimentos de origen animal, introducir después lo que viene siendo leguminosas, cereales, y a lo último ir dejando lo que son los alimentos cítricos y estos otros alimentos que pueden causarles alergias. De la misma manera vamos a ir con esa parte. Las porciones tienen que ir siendo también similares. Existen ecuaciones para estimar el gasto energético en niños con síndrome de Down, que simplemente toman en cuenta lo que es la talla y ahorita sinceramente no recuerdo, pero es una constante que multiplicas por la talla para estimar su gasto energético. Entonces ya tienes una forma de estimarlo. Exactamente en la alimentación, si tú me preguntas en distribución de los macronutrientes, no hay un número
específico. Más bien se utiliza pues en los pequeñitos, que están las distribuciones un poquito más altas, de que son del 55, 65 de carbohidratos, lo que viene siendo alrededor del 20 al 35 de grasas y 10, 35 de proteínas, que son las distribuciones que nos dan los de raíz. Se utilizan igual. Nada más si hay recomendaciones de agregar lo que son los omegas por la parte cognitiva, los omega 3. Si han visto estudios que tienen, pues tanto igual te digo, como en personas con síndrome de Down y sin síndrome de Down, los valores tan positivos que tiene el utilizarlo el omega 3. Tanto ya sea en el consumo de que mínimo, ya sea una vez por semana, consumir pescados, atún, otras fuentes, no necesariamente porque las personas creen que el salmón es el único que te da omega 3, pero pues hay otros pescados. Por ejemplo, no nos gustan casi a nadie, pero pues me fue el nombre de estas que están enlataditas, las como anchoas, sardinas. Las sardinas son súper ricas en omega 3. Entonces es otra forma y que es muy accesible para cualquier persona de la población. Agregar aceites como el aceite de canola, el aceite de oliva, también para cocinar. Agregar lo que son los aceites con proteína como las almendras, las nueces. También podemos agregar lo que es la chía, agregar la crema de cacahuate o el cacahuate. También esto puede ayudar a que sea mejor la alimentación. Entonces, en esta parte también recomendar, lo que sí puede haber de restricciones es, pues, si tiene, como tú lo mencionabas, algo muy importante, las restricciones alimentarias se dan en el caso de una enfermedad, que algo muy importante, el síndrome de Down, o sea, no es una enfermedad. Entonces, si tienen una enfermedad del corazón, pues vamos a cuidar el sodio, el consumo de grasas saturadas. Si tiene diabetes, pues el consumo de azúcar, el consumo también de las grasas. En el caso, en la población con síndrome de Down existe una prevalencia mayor de enfermedad celíaca. En México, la verdad es muy baja, alrededor del 1%, pero en el síndrome de Down sí puede aumentar como hasta un 10% esa prevalencia de enfermedad celíaca. Entonces, en el caso de tenerla, pues vamos a eliminar todos los alimentos que sean derivados del gluten, todo lo que viene siendo pues el trigo, lo que viene siendo la cebada, y a veces puede ser que se elimine la avena porque muchas veces en los mismos no laboratorios, sino empresas donde se prepara la avena puede haber contaminación cruzada. Entonces tenemos que checar nada de las etiquetas que no tengan gluten. Hay que tener cuidado con los embutidos, porque los embutidos muchas veces tienen gluten que se utiliza como un espesante, y, y la forma en la que se van a cocinar los alimentos, pues de que si agarro una barra de pan yo y la partí y luego de ahí puse la carne, pues ahí la carne ya va a tener gluten probablemente por lo que quedó de restos del pan, no necesariamente porque la carne traiga gluten, entre otras así recomendaciones que se deben de hacer. Y ya pues si son adolescentes o adultos, pues esas recomendaciones van variando dependiendo de su gasto energético y muy importante también del nivel de actividad física que ellos tengan. Muchísimas gracias por la gran y valiosa información. Y ahora, ya como nos habíamos también platicado, existen otros factores que también pueden dificultar el proceso de alimentación, por ejemplo, la hipotonía al principio y pues también la actividad física. Entonces, ya tomando estos factores en cuenta, ¿cuál sería el papel de la familia en la alimentación de una persona con síndrome de Down? Es súper importante, muy, muy importante porque como a mí la verdad me han tocado en consulta, pues ya pude hablarte más, por ejemplo, de adolescentes o adultos, que pues lo que viene siendo su capacidad intelectual, pues viene siendo muy parecida a la edad que ellos tienen, entonces es muy fácil mantener una conversación en la que yo les puedo explicar, pues mira, tienes que comer frutas y verduras, que mínimo sean 5 al día, combina los colores, porque me ha tocado trabajar con alumnos de la universidad en servicio social y les damos pláticas en las que les decimos todo esto. Hasta la fecha te puedo decir que ahora que fue el día del síndrome Down, el 21 de marzo, me encuentro a mis alumnos después de 6, 7 años que les he dado clases y maestra, comí
naranja, comí tomate, o sea, se acuerdan pues de todo eso que yo les estaba platicando. Entonces, en el caso, te digo, pues trabajarlo directamente con ellos cuando se pueda. Cuando pues no se pueda, porque puedes tener a una persona, un adulto, un adolescente que intelectualmente sea un niño de 4 años, entonces sí está muy complicado. Entonces, en ese caso es trabajar con los papás. Me ha tocado casos de que, por ejemplo, el niño vive con la mamá, vive con la abuelita y están separados los papás y es trabajar con la mamá y, perdón, mamá, papá y con la abuelita también. O sea, es como 3 consultas en una. Entonces, explicarle a cada uno, sí, muy importante, que a veces pasa que los abuelitos a veces tienden a ser todavía más permisivos que los papás. Entonces, hay que explicarle a los abuelos que si los papás están realizando un esfuerzo en cuidar la alimentación de su hijo, en ahorita no vamos a comer esto, vamos a cuidar aquello, pues no contradecir lo que los papás están diciendo, pues porque a veces eso hace también conflicto en ellos de que, oye, pues me están diciendo una cosa aquí, me están diciendo otra cosa acá. Entonces, es muy importante trabajar eso con los papás, informarles, hablarles de porciones, hablarles de lo que viene siendo la distribución de los nutrientes, explicarles qué son los carbohidratos, qué son los lípidos, qué son las proteínas, en dónde viene cada uno y eso que le quede muy claro para que porque pues no toda la vida vamos a poder estarlos consultando, sino es muy importante que aprendan eso y lo puedan aplicar en el resto de su vida. Entonces, sí, la familia tiene un papel muy, muy, muy importante en esto y es un trabajo en equipo o en las escuelas, porque yo les comentaba, ¿qué caso tiene que yo como nutróloga esté trabajando educación nutricional con ellos, pero tú en el lonche, en la tarde, les estás vendiendo papitas, les estás vendiendo soda, les estás vendiendo galletas con mucho azúcar? Entonces, hay que tener coherencia y hacer un equipo con todos para lograr esa parte. O también, por ejemplo, me tocaba que si hay actividades de casa, si cumplían con el lonche, se les daba una estrellita. Y una vez me tocó una niña de que estaba llorando enojada porque yo nunca le daba estrellita. Pero resultaba pues que la mamá no cumplía con el lonche que era. Y ella me decía, es que yo le digo a mi mamá que me ponga esto en el lonche, pues, pero a veces también entiendo el tiempo de los papás. Es mucho más fácil comprar un juguito pequeño, o sea, de ya los industrializados, y comprar una barrita. A lo mejor picarle la fruta o hacerle un sándwich, hacerle algo. O sea, es como que tenemos que también entender las situaciones de las personas y a la posibilidad de cada quien ir adecuando esa alimentación. O sea, no vamos a echarle toda la culpa a los papás porque pues también es complicado, pues. Sí, claro, qué valioso esto que nos dices, porque al final la familia es el ejemplo de los hábitos saludables, ¿no? Entonces es ahí cuando se vuelve pues esencial la educación nutricional, ¿no? Tanto en la familia, en la escuela y en la persona. Entonces, qué padre información, la verdad. Les digo, es un total trabajo en equipo que se tiene que hacer y digo, muy importante que cuando estoy dando la consulta o cuando con mis estudiantes, yo les digo, hay que hablar también directamente con la persona que tiene síndrome de Down, pues no voy a darle toda la información al papá en la posibilidad que exista, explicarle a ellos también, tienes que comer esto, las cantidades, hay que tratar, sí, sí puedes tomar soda, pero que sea nada más los fines de semana, si quieres comer papitas, que sea, no que sea todo el tiempo. Y así les vas explicando y te digo, o les hacíamos actividades de enseñarles, mira, todo este azúcar tiene un yogur, o sea, ¿cómo que tiene todo eso? A ver, y yo les servía, vamos a poner que eran 10 cucharadas de azúcar y se las servía, a ver, quiero que te comas estas 10 cucharadas de azúcar, trata. Y pues ellos no se las podían comer, ya ves, para que veas todo lo que tiene. Una vez también contándote historias que me ha tocado con mis pacientitos, mis alumnos, uno me preguntó que si las máquinas eran parte de la nutrición y yo así como que, ¿cómo que las máquinas? Pues él vio en internet, ya ves que en la noche en la televisión pasan anuncios de muchos electrodomésticos. Pues había como una parrilla
que tenía abajo como otra bandejita. Entonces ponías la carne inclinada y toda la grasa se caía en el traste. Entonces es que yo veo, me dice que pone la carne y que la grasa cae en el traste. Entonces yo quiero saber si las máquinas son parte de la nutrición, porque ahí le están quitando la grasa a la carne. Entonces te quedas, o sea, esas relaciones que hacen, pues uno, aquí en Sonora se come mucho la tortilla de harina, entonces me pregunta uno, maestra, es que yo no sé qué es más bueno, si tengo dudas de que si es más saludable la tortilla de harina o la tortilla de maíz. Entonces, cositas así, explicarles y todo, y se acuerdan muy bien, que a lo mejor pues hagan trampa y lo que ustedes, como todos lo hacemos, pero sí se les queda súper grabado toda esa información. Qué padres anécdotas, la verdad. Pues sí, nos demuestra que la atención debe ser, pues, igualitaria, ¿no? O sea, al final son personas y se les debe tratar como tal. No porque sean personas con síndrome de Down tienes que dirigirte a los papás luego, sin una valoración, ¿no? Entonces, pues, la verdad que qué padres anécdotas nos contó. Y aparte según la edad, o sea, si yo estoy Sí, tratando claro, con un adulto, le voy a hablar como otra persona de mi edad. Si es un sí. niño, pues lo voy a hablar como niño. Entonces, yo les digo a mis alumnos, no llegas, hola niño con síndrome de Down, o sea, llegas, hola Francisco, hola Lucía, por su nombre y así te refieres y hablas con esa persona. Pues es muy, muy, muy importante eso, o sea, el respeto y hablarles, porque muchas veces dices, es que son niños eternos. No son niños eternos, es que nosotros los queremos tratar como niños todo el tiempo, o sea, hay que tratarlos según la edad que ellos tienen. Sí, claro, y es justo la importancia de esta educación también en profesionales de la salud, ¿no? Porque nosotros nos toca atenderlos y tenemos que aprender pues todo esto también, ¿no? Ándale, más ustedes como médicos, o sea, también que vean la Sí, importancia de la nutrición, porque meramente yo soy nutrióloga, pero a mí no me va a llegar el paciente con síndrome de Down si ustedes no ven la importancia del trabajo en equipo que tenemos que hacer. Entonces, ustedes tienen, obvio, no son especialistas en nutrición y aunque yo sea nutrióloga, hay cosas que se me van a escapar, porque no sé todo. Pero si ustedes conocen la importancia del nutriólogo en cada uno saber cómo quién es lo que nos toca a cada quien, pues. Entonces, pues mira, yo puedo evaluarte, hacer esta parte, pero ya si tú necesitas algo más especializado, te voy a pasar con esta persona, porque ustedes son el primer nivel de atención. A mí me toca ya estar después, o sea, ustedes como médicos son los que van a dirigir a estos pacientes con nosotros. Pues. sí, claro, al final somos un equipo, ¿no? Entonces somos, como profesionales tenemos que ser integrales, tenemos que estar juntos, ¿Mm? ya sean nutriólogos, psicólogos, médicos, tenemos que ser un equipo y dar la mejor atención a Exacto. todas las personas, ¿no? Sí. Entonces, pues este es el final de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres concluir con algo, JP. Pues solamente mencionar que todo este tipo de información, por ejemplo, sobre todo el manejo no solamente de los papás directamente, sino de todas las personas que tratan con las personas con síndrome de Down, justamente, pues tienen un rol muy, muy importante y vital en el manejo para también la nutrición pues completa y entera. Entonces, muchas gracias. De Muchas nada. gracias. Muchas gracias por la Eh, invitación. ¿Cómo encontramos tus redes sociales o dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu consultorio para que la gente vaya y te visite o te siga? Pues mira, yo tengo mi página de Facebook, que es nutrióloga Anaís Carabeo, o tengo mi correo electrónico, que es Anaís, que se escribe anaiz.carabeo@unison.mx. Y pues yo tengo mi consultorio privado en Hermosillo, Sonora, es donde yo vivo. Y pues también ahorita, como te comentaba actualmente, estoy trabajando como la nutrióloga del CRIT Sonora. Entonces, en el caso que el niño esté recibiendo alguna terapia y esté en el CRIT, pues ahí nada más es redirigirnos con nosotros en la consulta de nutrición. Ok, perfecto. Muchas gracias, Anaís. Ahí pondré en la descripción para que te sigan y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Nos vemos. Bye. Bye.